¿Cuántas veces quizás nos han prometido que vamos a ser millonarios con unos pequeños pasos o en corto tiempo? Hoy vamos a hablar de los vendehumos famosísimos en internet y hoy obviamente estamos aquí en el podcast de Finanzas con Asael. Asael, ¿cómo estás? Excelente y más de compartir hoy este tema tan delicado contigo. Bueno, pues mira, ¿cómo podemos clasificar a una persona, a un vendehumo quizás? ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Cuál es la definición de un vendehumo? Pues he buscado, porque aparece ya hasta en Google, ya tenemos definición en Google de lo que es un vendehumo. Y es aquella persona, ¿sí? Empresa o sociedad, que te vende algo sin ofrecerte un resultado tangible. ¿Sí? Okay. O sea... ¿algún ejemplo? ¿Algún ejemplo? Pues sí, hay muchos en las redes sociales. No vamos a marcas, pero vamos a situaciones de una persona vendehumo. Por ejemplo, puede venderte humo sobre un curso, ¿no? ¿Sobre qué más? Es correcto. Sobre un curso, mira, hay diferentes tipos de vendehumos y hay vendehumos ya consolidados. A mí me encantó la otra vez que me atacaron y me empezaron a decir, ¡hey, vendehumos! Uf. Y yo, híjole, pero pues no estoy vendiendo nada. O sea, todavía. Para empezar. ¿No? Y pues sí, me llamó la atención esa parte, pero dije, voy a hablar acerca de esto, vamos a tocar este tema. ¿Y qué creo yo que son los vendehumos? Creo, y es algo que va a ser polémica, que la educación es un vendehumo. Ok, la educación tradicional ya se volvió vendehumos. Hablamos de la educación que recibe cualquier niño, cualquier adolescente pública. Es correcto. Okay. La educación pública. Bien, bueno, vamos a abordar esto más adelante. Entonces, un vendehumo básicamente puede ejecutar su estrategia a través de diferentes canales, sobre todo en internet. Así es. Para venderte quizás inversiones en la bolsa, millonarios. Los traders. Ajá, traders. A lo mejor estilo de vida que van a cambiar, multinivel, por ejemplo. Claro. Digo, no es que, como lo hablamos la vez pasada, no es que no sea efectivo el multinivel, sino en ocasiones hay personas que están en una especie de pirámide fantasma. Pero, ¿sabes qué? Esos son de los más peligrosos para mí. ¿Por qué? Porque te venden la pildorita mágica, la pastillita mágica, la inyección mágica que te va a bajar de peso. También. Pero no sabes las consecuencias que te va a traer, ¿no? Esos son los más peligrosos. ¿Te refieres a los que tengan que ver con tu salud? Es correcto. Okay. Sí, los que tienen que ver con la salud. Porque bueno, mira, como decía Juan Gabriel, todo lo que sea dinero sale barato. Ok. ¿Sí? Pero con la salud no se juega. Y ahí es donde hay que poner mucha atención. Justo aquí en Villahermosa hubo un caso de un doctor que no estaba certificado para hacer una operación. Como que hay una línea ahí entre un cirujano y una capacitación para hacer ciertos procedimientos estéticos. Una especialidad ya. Exactamente. Pero hay una línea ahí como que con cierto curso, cierto diplomado puedes tú en calidad de doctor hacer. No estoy obviamente informado al 100%. Lo digo porque después hubo un problema según un medio periodístico de que una persona falleció después de una operación de un doctor. Entonces salieron los comentarios y dijeron, bueno, es que esta persona sí es doctor, pero no está especializado en. Entonces ahí también tiene que ver este tipo de vendehumo, ¿no? Claro. Como un dentista que quiera hacerte un procedimiento de maxilofacial, tampoco, pues, ¿no? Exacto. No puede llegar a esos extremos. No nos vamos a quedar solo con el vendecursitos, que es el más clásico, ¿no? Que por cierto, yo estoy en contra de los cursos, ¿sí sabes? No. Creo que si tú tienes información, tienes que compartirla. O sea, sí puede haber educación que requiera cierto tipo de estudio intensivo específico, que a lo mejor ese sí se debe de cobrar. Pero cuestiones como de aportación deben de ser gratis. O sea, si tú quieres enseñarle a alguien, por ejemplo, a vender, debe ser gratis. O sea, ¿por qué vas a cobrar por eso? Y por aquí vamos a tocar un tema de una experiencia que tuve con un máster que hice. Y que a mí en lo personal sí me gustó. Sí pagué una lana por ese máster, pero sí le saqué provecho. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, te voy a hablar del caso del máster que hice con Jürgen Klarik. Jürgen Klarik aparece como un vendehumos. No sé si lo has visto en eso en te iba a preguntar. ¿Es un vendehumos? ¿Por qué no lo es? Bueno,
¿Por qué no lo es? El tipo tiene una trayectoria trabajando como mercadólogo, trabajando en neuroventas, divulgando conocimiento en neuroventas. Y hay algo que tiene en su curso, ese sí tiene un curso de 2 días, ¿sí? Cuesta 40,000 pesos. Creo que ya no lo tiene, ya no lo hace. Entonces, los que estuvieron o tuvieron la oportunidad de estar en ese máster saben de qué hablo. Y básicamente, si tú lees el libro de él que se llama Véndele a la mente, es ese libro de Véndele a la mente, no a la gente, pero con un regalo que nos dio que fue código simbólico. ¿Qué? ¿Es un qué? El código simbólico es como, digamos, como la estructura, los arquetipos que te hacen conectar con las personas, pero de manera emocional. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué se conecta Superman, Jesús, Goku? ¿Sí me explico? Sí. Tienen una estructura, un storytelling. No sé si me explico, pero es el héroe es el arquetipo y es el código simbólico. Pero, por ejemplo, si hablamos acerca de un automóvil, para ti, ¿qué es un automóvil? Un medio de transporte. Ajá, pero más allá de eso, ¿en qué? De un sentido de éxito. Es correcto. El automóvil se convierte como un trofeo. Sí, un trofeo. En el código simbólico, el automóvil también se construye como el caballo. El caballo, pues es un medio de transporte, ¿no? Pero el caballo en la antigüedad significaba estatus. El que tenía un caballo era alguien, ¿sí? Claro. Y porque era como poder viajar en el tiempo, porque lo que hacías caminando a lo que hacías con un caballo, pues obviamente sí te ayudaba en la vida a tener un caballo. En la actualidad sigue siendo lo mismo. Y a mejor caballo, o sea, mejor automóvil, pues mejor te tratan. ¿No? Claro. Sí, hablábamos de cómo te tratan en un restaurante cuando entras con un Mercedes o llegas con un March. ¿Sí? Claro. Sí, no es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Es muy difícil que te deje propina, ¿no? Y ese es el código simbólico. La gente aspira a tener un símbolo, un símbolo de estatus, a convertirse en el héroe, ¿sí? Cuando dejamos de ser héroes, buscamos el camino del anciano, del sabio, etcétera. Eso lo aprendes en un curso de neuroventas. Es bueno, sí, padrísimo, si lo aplicas con responsabilidad, pero también puede ser un camino para entender la psicología de ventas y usarlo para algo negativo, que es manipular. Claro. Sí, porque con ese mecanismo puedes vender cualquier cosa. Es correcto. Y sabes, el tema del vendehumos viene porque hay una gran necesidad, ¿sí? Hay una gran necesidad por vivir una vida de ensueño. ¿Qué crea esa vida de ensueños? Las redes sociales. Sí, la comparación, la expectativa que me puedo Nunca imaginar. Antes, yo creo que en la historia, habíamos visto o habíamos tenido tanta apertura a contenido de vidas increíbles de personas que se la pasan viajando todos los meses. Chicas que tienen bolsos de 1 millón, 2 millones, locuras así. Y tú dices, ¿cómo es posible que esta persona tenga esa clase de vida? ¿Cómo llegó ahí? O sea, yo quiero estar ahí, ¿no? Entonces, este camino es demasiado peligroso para los jóvenes, ¿sí? Para la generación Z puede ser demasiado negativo si no están preparados para defenderse de esto, ¿sí? Ok. Y para defendernos, ¿cómo entonces identificamos a un vendehumos? Primero, ver qué es realmente lo que tú quieres, ¿no? Porque muchos piensan que digamos que la riqueza se va a transformar en autos de lujo, en coches, aviones, yates, ¿sí? Porque es como que la simbología de la riqueza. Pero yo te apuesto, por ejemplo, que los ricos millonarios de este país, que a lo mejor sí los tienen, ¿no? Y presumen de ello, también tuvieron que trabajar muchísimos años para adquirirlo. O por lo menos tuvieron que aguantarse muchos años para que llegara la herencia. Claro. ¿Sí? Y viene de familias, ¿sí? Pero no es como que de la noche a la mañana, que saliendo de un entorno socioeconómico bajo, medio, tú vas a adquirir o vas a alcanzar ese nivel de vida, de ingresos. O sea, no es así. Fíjate que leí un meme la otra vez que decía que los ricos
creen que los pobres ganan 50,000 pesos y los pobres creen que los ricos ganan 50,000 pesos. Porque está ese espectro, ¿no? Social, el espectro social donde vemos la realidad, como dices tú, no es imposible que todo sea tan rápido, ¿no? Y es la mentira y el engaño de las redes sociales, de quienes se dejan engañar de que todo sucede así. Yo hablé con unas palabras que siempre me quedaron marcadas. Salimos una vez a comer unas carnitas con una familia y estábamos asando carne en su patio, en un ranchito que tenía. Y me dijo, mira, ¿ves la camioneta que traigo? Mi hijo quiere manejarla. Lo que él no sabe es que para que yo tuviera esa camioneta tuvieron que pasar 40 años de trabajo. Y ustedes creen que todas las cosas son rápidas y son fáciles. Y dije, la onda, cuánta verdad. Porque vemos esta carrera, ¿no? Esta carrera imaginaria de, por ejemplo, uno se tiende a comparar y decir, oye, todos los de mi edad ya están casados, ya tienen hijos, ya viajan por todo el mundo, fueron a Disneyland, les va súper bien y no sufren. Y en Instagram, bueno, solo posteamos las cosas buenas, ¿no? Entonces, y a veces puede ser una mentira todo lo que está construyendo eso. Y por eso yo te quiero preguntar, poniendo que hay una persona que vende finanzas y te dice, tiene un podcast de finanzas, se habla de finanzas. ¿Cómo lo puedes distinguir de un vendehumo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo alguien puede dejar de caer? Porque a veces son estafadas estas personas. Claro. Pierden dinero, pierden tiempo y se frustran al final. ¿Cómo ellos pueden tener esta diferenciación clara? Mira, lo primero es la necesidad de venderte rápido, de engancharte con un curso sí o sí. Porque este negocio es especulativo, es de emoción, ¿sí? Por ejemplo, mi negocio, ¿en qué estoy yo? Yo estoy en los préstamos. Normalmente a mí la gente me busca, no los busco a ellos, porque pues buscan o persiguen la necesidad de un préstamo donde yo a lo mejor tengo conocimiento y los puedo dirigir con la mejor opción o la opción que mejor les convenga, ¿sí? No estoy, por ejemplo, tratando de venderte un curso de cómo ganar dinero. Sí lo podría hacer, pero prefiero no hacerlo, prefiero mejor enseñarte a vender cualquier cosa, o sea, lo que tú quieras, con técnica, a lo mejor darte tips, ¿sí? Y siendo tú mismo, no buscando ser algo que tú no eres, ¿no? Otra cosa es prometerte resultados a corto plazo, no sé, una ¿Qué cierta es corto cantidad, plazo? 3, 7 meses, hasta un año es corto plazo. Dependiendo de lo que se pide. Para mí es un año. O sea, por ejemplo, lograr tu primer millón, vamos a suponer que de pesos, ¿no? En 7 meses, ¿no? O sea, sí, algo así. O vas a generar tus primeros 500,000 en 3 meses. La onda, mano. ¿De qué? Pues sí, ¿no? O sea, digo, tú que estás en un negocio de comunicaciones, ¿cuánto tiempo te ha llevado ganar una fracción de eso? O sea, picar piedra. O sea, aprender. No digo que no sea posible, pero sí te tienes que llevar tus añitos, ¿no? Sí te tienes que llevar tu etapa de maduración. Ajá. También para sostenerlo, ¿no? Hablando ya, bueno, eso puede ser otro tema para otro Claro. sostener la riqueza, ¿no? Sí. Sostener la riqueza es más difícil que llegar a ella. Porque yo te puedo decir que sí, de repente tienes unas entradas padrísimas de dinero. Te puede caer a lo mejor, ya cuando estás maduro en un negocio, te puede caer a lo mejor 1,000,000 libre de polvo y paja y lo vas a perder en el siguiente mes o 2 o 3 meses porque no estás preparado para sostenerlo. ¿Sí? Claro. Entonces, todavía en esos pasos, todavía estamos caminando en pañales, ¿no? Llegar a sostener la riqueza conlleva práctica, conlleva terapia, ¿sí? Años de terapia, ¿sí? Ok. Porque ya cuando empiezas a producir, ¿no? Ya cuando, es más, vamos a ponerlo así, ya cuando tú empiezas a ahorrar 10,000 pesitos mensuales, 10,000, no te voy a hablar de 50, 60, no, 10,000 pesitos mensuales que se van para tu ahorro, para ese ahorro que no se va a tocar, ya te puedes sentir orgulloso porque eres parte de ese pequeño 5% de la población mundial que lo está logrando. ¿Sí? O sea, porque hay gente que gana mucho. O sea, yo tengo vendedores y no vendo humo, vendo créditos. Y ellos me conocen. Que facturan, colocan 100,000 pesos. Sí, libres de polvo y paja se llevan a sus casas 100,000 pesos.
Y al siguiente mes ya no traen nada. Ya se los gastaron. Como los petroleros, Ya ¿no? se los echaron. No, peor, porque estos gastan de manera industrial, ¿no? Entonces todavía les falta esa terapia de la psicología del dinero, ¿sí? Que ya tiene que ver con cosas más familiares, más de hábitos, más de qué heredaste de los hábitos familiares, del entorno familiar. Otro temazo. Sí, eso es otra cosa, ¿no? Y no la vamos a vender, la vamos a regalar, ¿no? Vamos a regalar esa plática. Pero no es algo sencillo. Entonces, bueno, vamos a concluir que es la precipitación por venderte un curso ya, ¿sí? Querer que te cobrar su primera mensualidad o su primera membresía, ¿no? Y la segunda es el prometerte ganancias increíbles, ¿sí? Que no son reales. Ok, y ahora, ¿por qué crees que la gente, a pesar de que muchos sabemos de que puede ser una alerta, ¿por qué se siguen cayendo? O sea, ¿qué le dirías a alguien que conoce a una persona que sigue cayendo en estos estafadores, no una vez, otra vez, o vuelve a creer o le consume mucho contenido, por ejemplo, a una persona que vende humo? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué puede hacer esa persona por su amigo? ¿Por qué? Porque pienso, para ayudarlo tienes que saber por qué está cayendo en eso. Mira, yo tuve un amigo, un familiar, de hecho, más joven, que conoció a uno de este tipo de personas, estafadores. Ya era comprobado que era un estafador. Ya era comprobado por la familia, por el entorno, por los amigos, que había estafado a muchísima gente, incluso a la familia. Y él seguía creyendo en él. Ok. Entonces, es como entrar en un tema de vicio, de drogas, ¿sí? Es muy parecido a eso. Y es muy difícil sacar a las personas de digamos, de ese ambiente, de esa fase, porque se conectan tanto con la emoción que practican estas personas, que hasta si puedes ver, algunos son como tema de culto. O sea, algunos crean sus propios clubs, ¿no? Donde todos pertenecen, se visten igualitos, hablan de lo mismo, venden el cursito que el otro ya vendió y cree que vendiendo el cursito de él se va a hacer rico. Y ¿sabes qué es lo peor? Que llegan a tener cierto tipo de éxito. Okay. ¿Sí? Y siguen moviendo a más gente. ¿Pero por qué? Y ahí te va lo peor, porque la gente tiene necesidad de creer en algo fantástico que les va a hacer cambiar su vida de manera rápida, de manera fácil y rápida. Quieren creer en el éxito a corto plazo. O sea, desean el éxito a corto plazo. Okay, y hay que cambiar eso, ¿no? Claro. Para empezar. Para empezar, hay que entender cuál es tu definición de éxito. O sea, qué es lo que tú crees que es éxito. Porque lo que para ti puede ser éxito, para mí puede ser, pues, algo no tan padre, ¿no? Para mí éxito a lo mejor es vivir en paz. Por ejemplo, conozco adolescentes que su éxito es portar un arma, ¿no? O sea, que dicen, no, pues ahí la presumen y todo dicen, esto es poder o algo así, ¿no? Tienes razón. La definición del éxito también va a depender muchísimo porque caen ahí. Definir éxito es complicado. Es tratar de meterte en la mente de otro y creer que lo que tú piensas justamente se adapta a lo de la otra persona. Yo creo que ese fue el error de Carlos Muñoz cuando lo entrevistó el debate con Rusarín, ¿no? Creer que la concepción que tenía de éxito Carlos Muñoz era la misma de Rusarín. No iban para nada por el mismo camino, ¿no? Claro. Oye, y hablando de estas personas que caen entonces en estos estafadores, que al final son eso, vendehumos, son estafadores, ¿qué alertas puede, o sea, ya dijiste cómo clasificarlos, ¿no? A ellos, hablando de un sentido de cómo podemos saber. Pero suponiendo que una persona que está pasando está siguiendo, invirtiendo en un vendehumo, 3 cosas así de primera instancia o comportamientos por los cuales este usuario se puede dar cuenta que lo están estafando. ¿Cuáles crees que serían? ¿Con qué acciones un estafador se delata? Sus resultados. Ok. Observa pero si su esas vida. 6 meses dices, ajá. Tienes que esperar 6 meses. Yo creo que en un mes te das cuenta de la calidad de vida que trae una persona, ¿no? Es de la calidad de... También tenemos ese sentido, ¿no? Nos podemos hacer tontos, pero sí podemos identificar patrones que lo van a delatar, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es
la arrogancia, ¿no? La soberbia, ¿sí? Porque aquellas personas que están en paz, que ya han logrado algo en sus vidas, son muy tranquilos. ¿No sé, has visto a Carlos Slim? ¿Cómo sí, habla? Sí. Pausado, tranquilo. Conoce su negocio, ¿no? Da maestría el señor en lo que dice, en lo que hace. Y es congruente. O sea, el señor ha logrado una fortuna, pero es muy congruente con su vida, con lo que dice, ¿sí? Yo no sabía mucho de él hasta que vi una entrevista y empecé a leer sobre su vida. Sí, muy bueno. Yo pensé que él, pues, su mejor negocio fue que le vendieran Telmex, pero no sabía que él, por ejemplo, empezó a vender desde los 11 años. Sí, sí, lo vi. Que su papá llegó sin nada y creó un buen negocio en México, bueno, pues trabajando, no puedo decir de la nada, y que ya los deja con una fortuna a él y a sus hermanos. Y que ellos aprendieron, lo primero que aprendieron fue a trabajar y a hacer negocios. Sí, gente muy inteligente, muy trabajadora, ¿no? Gente muy chambeadora. Sí. Wow. Oye, entonces, bueno, hablando de grandes figuras y pasando a este tema, ¿tú crees que haya vendehumos legales? Híjole, creo que todavía hay un vacío legal que a lo mejor ya se está viendo, ya se está controlando un poquito más en las redes sociales. Por lo menos ya China dio el primer paso de que si tú vas a ser influencer, tienes que estar certificado acerca del tema que vas a dar. Ajá, en China. En China. Entonces ya eso va a permear pronto en la legislación mexicana porque tú sabes que todo copiamos. Sí. Y entonces hay cosas que hay que copiar para bien. Si tú, por ejemplo, no certificas, no muestras que tienes cierto conocimiento de finanzas y que sea comprobable, que trabajas en finanzas, que trabajas a lo mejor en medicina, en el sector salud, o que, por ejemplo, otros son el mundo fitness, que también es muy peligroso. Ah, también, claro. El mundo fitness está cañón, ¿no? que ¿sabes qué? Es un mundo que a lo mejor no es tan saludable el mundo fitness, pero no te dicen mentiras. Yo alguna vez tuve un coach por ahí y me dijo, ¿qué camino quieres? ¿El corto o el rápido? Wow. Y no me engañó. Me dijo, bueno, te voy a enseñar porque cualquier coach te lo va a decir, pero el corto tienes una expectativa de vida hasta los 50 años, compadre. Y bueno, el largo, pues puedes vivir una vida increíble, saludable y puedes vivir 90 hasta 100 años, pero cuidando tu alimentación. Me encantó eso. Dije, qué padre. Pero muchos chavos llegan y dicen el corto. Y el corto son, pues, ciclos, ya sabes, sí, claro. inyecciones. Sí, ¿no? Sí. Pero ya me dijo un familiar, perdón que te interrumpa, me dijo un familiar, oye, dice, inyéctate, no sé exactamente el nombre. Dice, nada más te va a cambiar la voz, va a dañar tu testosterona, dice, pero todo sea por un buen cuerpo. Y yo, no. Vas a sacrificar tu masculinidad, pero todo sea por un buen cuerpo. No, pues está cañón. Entonces, si es cierto lo que dices, hay un espectro silencioso, gris, donde puede haber vendehumos de cualquier categoría. Legales. Sí. Y con esos también hay que tener cuidados, aunque estén certificados. Por ejemplo, en el caso de alguien fitness, tú ves su cuerpo. Tú dices, a la onda, esa chava hace mucho ejercicio. Se ve que sabe de lo que habla, claro. Pero no siempre es así. O trae otra intención. Y esa es otra pregunta. ¿Crees que alguien de ellos no empezó como vendehumo, pero por el dinero quizás puede entrar a ese tema y estafar a personas? Es que sí, creo que, de hecho, no voy a hablar de alguien en específico, pero sí vi a una persona decirle a otro que por tomar un suplemento se volvió así. Y tú ves a la chava y pues era una escultura y veías a la otra persona y decías, no, o sea, ni tomándote 10 litros todos los días te vas a volver así, mija. Es o cierto. sea, no hay manera. Pero qué irresponsabilidad de la otra persona por usar su apariencia o su imagen para vender productos milagro. Sí. Eso está horrible. Sí, yo creo que eso está peor que vender humo. Que vender el cuerpo. Estás vendiendo una imagen, utilizando tu imagen para vender algo que tú sabes que no le va a funcionar. Ahora, ¿qué piensas? Tú me hablaste de un curso que tomaste presencial. Hay personas que logran vender por 20,000, 10,000 pesos una asesoría por Zoom, por ejemplo. ¿En qué casos podría aplicar o se podría ver aceptable una asesoría de tal magnitud de precio? Claro. ¿En qué casos sí valdría la pena y en qué casos no? Es que depende. Por ejemplo, yo tomé una
con Jürgen costó 40,000 pesos el máster. Fue presencial, no fue online. Online creo que ya las he visto hasta en 3,000, 5,000 pesos digamos que los cursos, ¿no? Ya están precargados y ya habrá algunos muy baratos de $11, que a lo mejor tienes acceso a una membresía, ¿sí? Como Dreyfus, Diego Dreyfus tiene sus cursos, ¿no? Okay. O él le llama filosofadas. Yo alguna vez me metí por curioso a ver qué decía y pues la neta que sí es puro filosofar y echar desmadre y no le encontré mucho sentido. O sea, dije, no sé, sí toca puntos de psicología que puedes conectar por ahí. Más allá no le encontré mucho. Pero hay gente que sí le encuentra. Hay gente que paga 50,000 pesos por irse a Tulum con él. O sea, de retiro. Sí, sí lo vi. Pero yo creo que es cada nicho. Siempre digo que siempre hay un nicho para todo. Y él crea un club de bienestar y de cierto nivel adquisitivo. Él lo que dice es, bueno, si no te alcanza para el curso, pues ni modo, esto es para gente bien, compadre. Sí, pues, el nicho. Pues ni modo, ¿no? No es, ¿no? Para mí quien sí fue, y me gustó por el entorno con el que conviví, el máster de Jürgen Klarik. Fíjate, yo iba ya ganando mis primeros 100,000 pesitos, ¿no? Ya ganaba mis primeros 100,000 pesitos, yo muy orgulloso, ser gerente regional, y ya un godín bien pagado, y me sentía súper bien con mi estatus, ¿no? Cuando llego allá, me encuentro con personas, empresarios bien ganando, bueno, no ganando, o sea, ya facturando, no trabajaban en empresas, ya eran, ya tenían sus propios bienes y sus activos. Platiqué con un tipo que me impactó muchísimo, que me decía, es que yo vine a verlo a él y luego me voy a ver a otro conferencista y luego me voy a ver a otro. Y entonces fue como cuando hice como que, o sea, a ver, vienes a ver a este cuate, luego te vas a ver a otro y luego te vas... Y te está yendo tan bien. O sea, a ver, ¿qué magia tiene este brother? ¿Por qué le gusta andar como que invirtiendo tanto en este tipo de cursos? Para mí se me hacía un sacrificio pagar 40,000 pesos y yo quería sacar el resultado luego, o sea, quería sacarle fruto luego a ese curso. Y yo veía que estas personas que ya estaban en otro nivel, que eran dueños de varias propiedades, se dedicaban al sector inmobiliario, otros que tenían edificios, que rentaban o vendían departamentos, mucha gente del sector inmobiliario, ¿sí? Estaban esperando un consejo de Jürgen, ¿no? Una fórmula mágica o un tip, pero realmente lo que nos dio, ¿sí? Lo que nos ofreció fue una forma de ver cómo conectar con la gente, ¿sí? Y dándole una estructura, ¿sí? Una metodología. Que a corto plazo, la verdad es que no le ves futuro, pero a largo plazo tú lo vas estructurando y lo vas implementando en tu trabajo. En tu área. Y sí funciona. Ah, mira. Sí. Entonces, digamos, esos 40,000, ¿al cuánto tiempo a ti te dieron resultado? En 2 años. Okay, en 2 años viste la inversión. En 2 años vi la inversión porque... Y fíjate, creo que fueron 2 años porque se viene pandemia. Ya. Me corren de mi empresa donde yo estaba feliz ganando 100K, ¿no? Y a empezar de cero, compadre, y con muchas deudas, en pandemia, sin trabajo, inicio de cero, picando piedra en otra empresa, pero con esa estructura. O sea, con esa estructura y con una experiencia también que venía arrastrando de venir de picar piedra, de trabajar en diferentes trabajos, que ya te vienen haciendo, pues también te vienen moldeando, ¿no? Pero sí me sirvió mucho esa estructura. Ok. Entonces, ¿cómo alguien puede identificar cuándo le conviene hacer uso de estos cursos, por ejemplo? No el tuyo, porque no lo estamos vendiendo. No. Sino de tomar cursos, invertir, digamos, en conocimiento, ¿no? ¿Cuándo sé que me conviene ir con esa marca, con esa persona, con esa empresa? ¿Y cuándo no? Pues yo creo que cuando el alumno está listo, el maestro llega. A mí no me pudo haber llegado mejor ese máster
porque justo me iba a pasar algo y ni yo lo sabía que iba a cambiar mi vida. Entonces, yo lo estaba buscando justamente porque ya estaba preparado para él. Pero, por ejemplo, si tú trabajas en ventas, ¿qué curso sí o sí necesitas? Oratoria. Sí, y es algo que tú dices, pero ¿cómo oratoria? Tienes que aprender a hablar, ¿sí? Tienes que aprender a contar una historia, porque lo que realmente vende es emoción, ¿sí? Es emoción, saber cómo conectar con tu mercado meta. Si tú no sabes transmitir una emoción, no vas a vender, ¿sí? Y eso se ve en algo que es oratoria. Y a veces estos vendehumos, estos estafadores usan esa emoción, esa tristeza, esa necesidad, como decías al principio, para colocarte en una necesidad o colocarte en una venta, ¿no? Ellos de lo que decías, de suscripción. ¿Cuál va a ser el mercado de ellos? Que gente joven, manipulable, inexperta, que está aprendiendo apenas a lo mejor entrar en un mundo de ventas. A lo mejor gente que ya está haciendo sus primeros pininos en las ventas y quiere expandirse, quiere crecer. Ellos son realmente ese mercado para estos vendehumos. Ok, sí tiene sentido. Ajá, la inexperiencia te abre puertas a lugares oscuros, ¿no? En la vida. Oye, te quiero hacer algunas preguntas para ir cerrando tu podcast. Vamos a contestar de forma corta, pero no tan corta. Como que des una idea clara de la respuesta, ¿no? Te puedes prolongar si quieres 1 minuto, ¿no? Como para que la gente tenga un poquito más de contexto sobre tu respuesta. ¿Okay? Son preguntas que obviamente no te digo para que no las pienses con anterioridad. Pero ahí te va. ¿Cuál es el curso más caro que jamás pagarías? ¿Cuál es el curso más caro que jamás pagaría? No lo sé. Estoy abierto a muchos cursos todavía. Ok. No lo sé porque, ¿sabes? Hay temas que solo por curiosidad pagaría, aunque sea un mal curso. Ok. ¿Sí? Nombra a una persona influencer o un coach que valga la pena escuchar. ¿Puedes recomendar alguno? Te puedo recomendar varios. Recomienda 3. Vamos a recomendar, Dr. Roche. No es muy sonado. Es más, él ni siquiera es influencer. Okay. ¿Sí? Él es de la vieja escuela. Se podría llamar como superación personal, pero con enfoque, con metodología. Sí, él tiene método y es excelente. De hecho, creo que es maestro de muchos coaches de vida. Ah, mira. Sí. Él es doctor, se especializa en, digamos que en el... La verdad es que lo recomiendo mucho. Ok. ¿Sí? ¿Tienes otro en mente? De los internacionales, Brian Tracy. Okay. Que ya es un señor ya bastante grande. Pero no tiene nada de malo la edad, ¿no? No. Su curso, el seminario Fénix, sigue siendo, yo creo que una de las joyitas que hay todavía en la red, ¿no? En YouTube, creo que es uno de los más visitados. Creo que ganó más fama ahora con esta generación. Tiene sentido. Que en su momento, cuando a lo mejor sonaba, pero no había tanta difusión como ahora. Obviamente voy a hablar de Jürgen Klarik. Tengo un tema personal con él. Cuando yo vi uno de sus videos, que son gratis, ¿sabes? Están gratis. Hay mucho material de él en YouTube. Hay un curso que se llama Véndele se llama Gente Mediocre. Okay. O By Mente Mediocre. Ese cursito de 1 hora y fracción está buenísimo. Y hay muchas cosas de él gratis. O sea, algo tiene ese compa, es que regala mucha información en YouTube. O sea, no tienes que andarle comprando. Si quieres comprarles porque quieres algo más. Okay. ¿No? Pero hay mucho material para aprender. Muchísimo material. Sí, demasiado material. Ok, bien. Ya tenemos 3 recomendaciones ahí para quienes les encanta pues seguir aprendiendo e invertir en pues buena escucha, ¿no? ¿Sabes uno que realmente hay que mencionarlo? Es Tony Robbins. Claro. Es estadounidense, es internacional. De él me gustaba recomendarlo porque cuando escuché su vida, ¿sí? Su historia de vida, me identifiqué con él porque en algún momento de mi vida yo lavaba platos en un baño. Okay. ¿Sí? Cuando estaba empezando, no tenía para un departamento bien. Y pues hay que hacer lo que sea, ¿no? Y vivir como sea. Y pues yo lavaba mis platos en mi baño. Sí, pues no había targa. Rentaba una oficina para que me fuera más rentable vivir en Villahermosa cuando estaba llegando acá. Y él mencionó lo mismo y de ahí fue donde yo me conecté con esa historia y dije, caray, o sea,
tenemos un comienzo muy parecido, ¿no? Ay, qué padre. Tony. Sí, Tony sí lo he Robbins, visto. sí. Vi su comentario también muy bueno. ¿Qué recomendarías? ¿Mentoría? O sea, que yo vaya a una mentoría o que sea autodidacta. Yo recomendaría, y es por experiencia propia, que tú busques mentores dentro de tu área. Busques mentores reales, digamos que estén en tu entorno. Sabes, yo tuve buenos mentores. O sea, cuando empecé en ventas, tuve un mentor que afortunadamente la vida me lo puso al lado. Primero fue mi jefe, luego fue un vendedor increíble que estaba al lado mío y que yo decía, yo quiero ser como él. O sea, realmente los mentores pueden estar muy cerca de ti, tú ni los pelas. Okay, no le das el valor y tú lo tienes al lado. Es más, puede ser que hasta un familiar tuyo pueda ser tu mentor y tú ni siquiera lo estás volteando a ver. Mira, me ha pasado que exactamente lo que dices. A mí me gusta mucho aprender de las personas que, pues sí, yo creo que Dios los pone alrededor y no siempre son familia. A veces son gente que sus hijos no se parecen mucho a ellos, ¿no? Porque uno los aprende a ver de otra manera. Y los ves como seres que van por la vida y saben de la vida, ¿no? Y a mí me ha pasado que yo digo, la onda, a mí me gustaría, pues, que me enseñaran o aprender ciertas cosas de ellos. Entonces, aunque su familia a veces no lo valore, por lo que acabas de decir, creo que sí vale la pena invertir tiempo. Y como dices tú, la gente que logra éxito, que está tranquila en la vida, es muy dada a ser generosa y no tienen problemas con regalarte consejos, no tienen problema con apartar 5 minutos de su tiempo y te escuchan con un problema. Y creo que eso a mí me ha funcionado muchísimo. En la poca experiencia que tengo, me ha funcionado muchísimo porque siento que si estás dispuesto, como dices tú, a recibir la ayuda llega. Si vas por la vida creyendo que todo lo sabes, va a ser muy difícil. Aunque ser autodidacta, pues es una buena herramienta, pero la puedes complementar muchísimo más, ¿no? Con mentorías. Sí, de hecho, siempre hay un mentor cerca de ti, nada más tienes que aprender a escuchar, observar bien dónde estás parado, porque todas las personas de ese humilde vendedor de lotes, de ese panadero, de aquel taquero, de aquella persona de un mercado, de la señora que vendía huevos. Yo crecí en un mercado. Entonces, aprendí mucho de la gente que se dedica a vender. Desde niño vi cómo eran sus hábitos, ¿sí? Y vender es un arte, ¿sí? Cada quien vende un producto y ese producto no tiene que gustarte a ti, pero tienes que entender que ellos están en esa, digamos que en esa línea, en ese negocio y ver cómo se desenvuelven, qué tan buenos son en ello, te hace ver la vida de otra forma, ¿sí? Darle el respeto a cada quien y ver los resultados también. Por ejemplo, ¿tú conoces a alguna persona que venda huevos? No, así tal cual que se dedica a la venta de huevos, no. Bueno, el huevo es un producto muy frágil, perecedero, y tiene ciertas complicaciones logísticas para su venta. Okay. Entonces, la gente que vende huevo, los que andan en rutas, ¿sí? Se paran muy temprano porque tienen que entregar el huevo digamos que a tiempo, ¿no? Y siempre tienen que tener mucho cuidado porque el huevo es muy frágil. Entonces, la gente que vende huevos es especialista en vender un perecedero. Wow. ¿Sí? Nunca había pensado en eso. La gente que vende, por ejemplo, salchichas. ¿Se te fue la cámara? Bueno, te hizo cuenta. No pasa nada. Fue la pila. ¿Cuánto tiempo llevamos? No, hay que cerrar. Ok, va. No. Ya. Sí. Bueno, me decías que esas personas son especialistas. Son especialistas en un producto que tienen que entregar de manera óptima, o sea, que llegue lo mejor que se pueda el producto y a tiempo. Wow. Sí, a tiempo para que su consumo pueda ser óptimo. Porque no sé si te ha tocado un huevo, aquí le llamamos huevo puque, ¿no? Claro. Un huevo malo. Pues, ¿cómo le dicen allá? Aquí se le dice huevo puque. Igual. Sí, creo que es una palabra común entre Tabasco y Veracruz. Ok. Oye, y hablando de vendehumos, ¿crees que un trader es más vendehumo que un coach de abundancia o el coach es más vendehumo que el trader? Mira, para mí el trader es una apuesta. Sí, es un vendedor de apuestas. Okay. Más que venderte humo, te está vendiendo apuesta.
Sí, y también te dice que puedes perder. O sea, en algún momento te va a decir, es que puede entrar y no salir. O sea, ya entraron 100,000, se acabó, no hay nada, ya, perdiste. No, o sea, sí te lo dicen. O sea, son tan descarados que sí te lo dicen, ¿no? Pero ahí de qué depende, pues de tu necesidad de creer, ¿no? Por ejemplo, la gente que se mete en cripto, que entra en una moneda, en una cripto y decide apostarle todo porque sale un presidente muy bufón por ahí y de la noche a la mañana perdió todo y va. O sea, hubo un presidente que lo hizo, el presidente de Argentina lo hizo y quedó muy mal, ¿no? Sí. Muy mal parado. Pero, como él mismo lo dijo, todo el mundo que se mete al tema de la bolsa sabe que es una apuesta. Entonces... En caso de los de abundancia. Fíjate que ahí, en el tema de los de abundancia, yo tengo mis dudas porque hay gente que sí es inexplicablemente idiota con ese tipo de cosas. Sí, o sea, sí son... y de verdad da hasta demasiada pena escucharlos, pero ojo, no quiero decir que haya también que no haya gente que tenga resultados en ese tipo. En ese tipo de cosas. Por ejemplo, T. Harv Eker. ¿Has leído el libro de Los secretos de la mente millonaria? No, lamentablemente no. Pronto. Fíjate que la gente que no lo ha leído lo menciona como vendedor de abundancia. Pero fíjate que no. Es un libro que recomiendan los psicólogos. O sea, ya para que un psicólogo te recomiende leer a T. Harv Eker es porque tienes que analizar tus patrones familiares. Y de eso vamos a hablar en otro momento. Pero habla más de la psicología que viene arrastrando de los padres, de los antepasados, con sus hábitos financieros. Claro, y eso no tiene nada que ver con manifiesta o decreta o... no, o sea, sí, no va por ahí, ¿no? Ok. ¿Y qué consejo de internet, si pudieras tener esa capacidad, ese superpoder, qué consejo de internet eliminarías para siempre, que ya nunca más existiera? De los que has visto o has leído, has escuchado en internet. Ese consejo de internet. Manifiesta y se te dará. Sí. Algo así. Sí. Bien, bueno, para recapitular este podcast, me gustaría que pudieras dar un consejo final para personas que se dedican y lo saben y son vendehumos, solo que no lo aceptan en público. ¿Qué consejo le darías a ellos y qué consejo le darías a aquellos que solamente saben confiar en personas que les prometen cosas a corto plazo? Bueno, para aquellos vendehumos yo les diría que se pongan a trabajar en algo que ocupen ese conocimiento que tienen de manipulación y lo conviertan en algo positivo, a lo mejor en persuasión, pero para trabajar para enseñarle a personas a conectar vendiendo productos reales, no vender el corto plazo, vender el esfuerzo, ¿sí? Vender que el éxito no se construye de la noche a la mañana, porque, ojo, también puede ser que te llegue el éxito de la noche a la mañana. Mucha gente se saca la lotería y en 1 año o 2 años está quebrada otra vez. Entonces, el hecho de que no te cueste las cosas, de que no te cueste lo que tú estás haciendo, también quiere decir que no hay un esfuerzo real y que no te va a durar, ¿sí? Porque tu mente no lo va a sostener porque no te costó. Como el tema de las herencias. Tú heredas y lo que heredas te lo friegas porque no te costó. Ok. ¿Y qué consejo les darías a aquellas personas que están siempre confiando en personas, otros estafadores? Que es muy bonito trabajar. Sí, o sea, por ejemplo, el ser godín, ¿no? Que muchos dicen, es que ser godín, no, ¿qué va? ¿Por qué depender de un jefe? No, a veces tienes que aprender en una buena empresa. Yo creo que las mejores escuelas, las mejores universidades son las empresas a donde llegamos por primera vez y nos enseñan a trabajar, nos enseñan una estructura, un modelo de negocio, una estructura laboral, ¿no? Y que tal vez no va a cumplir con nuestras necesidades económicas a largo plazo, pero ¿cómo nos enseñaron? ¿No? Entonces, que no se nieguen a ver empresas que no, obviamente siempre con una mirada más hacia adelante, pero que aprendan de las verdaderas escuelas de la vida, que son las empresas que nos contratan y que nos dan esa oportunidad y que nos ayudan a ver el mundo de otra forma, ¿sí? No se dejen llevar por el corto plazo, por esos momentos de lujo que simplemente se van a ir
cuando ya los tengas, si los tienes, te vas a dar cuenta que eso no te va a llenar y no te va a dar la felicidad. Pues muchas gracias, Asael, por compartirnos este podcast, tus conocimientos, tus opiniones, tus consideraciones. Y gracias a quienes se quedaron hasta este momento para escucharnos también. De verdad que le agradecemos mucho que tomen el tiempo de poder escuchar ese podcast. Ya son varios episodios, ya gracias a Dios. Vamos a seguir haciendo contenido y dejen aquí las preguntas, las dudas. Compartan el podcast, puedan comentarlo también. Y bueno, les dejo con alguna despedida de Asael. No sé si quieras finalizar con algo. El siguiente podcast vamos a hablar acerca de la psicología del dinero, de por qué tenemos esa raíz de pobreza, de por qué traemos esa mente pobre. De eso me gustaría hablarles. Pues nada, muchas gracias para todos aquellos que nos siguen y que cada vez la comunidad está creciendo. Gracias, esto es orgánico, esto no se paga, no se le paga por crecer, no pagamos por bots. Ahí vamos poco a poco. Muchas gracias.